Aboro Aboye, un abrazo a todos, Aboro Aboye, Bosise. Vamos a ir agregando, esperando a la Kisa. ¿Me escuchan bien? Vamos a ir probando los sonidos. ¿Cómo está Alexandra, Andrea, Her? ¿Me escuchan? Genial. Excelente. Vamos a ir esperando un ratico. Vamos a tener hoy una conversación, a la Kisha y yo, sobre el primer tema que vamos a tener en nuestro canal, que es de Ori. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Eh, sobre lo que manejamos cada uno acerca de lo que es Ori. Va a ser un tema bastante interesante seguramente, porque vamos a tocar temas relacionados a cómo en cada tradición se conceptualiza, cómo lo ve la gente de Jebú, que es de donde es el Ifá de Jebú Imu, creo, Jebú Imu, que es el Ifá de Alaquisha, y cómo lo vemos nosotros en Ekiti y los Boekiti, puntualmente y los Boekiti. Y cuando trato de aclarar estas regiones, es porque, como todos saben, dependiendo del lugar donde nosotros nos encontremos, bueno, apoye Manuel, un abrazo, vamos a poder encontrar diferencias bastante marcadas o no. La gente de Ijebu y nosotros en mi familia tenemos bastante afinidad. No quiere decir que sea exactamente igual la práctica, porque no lo es, pero no sé, hay una espiritualidad que conecta mucho a la gente de Kiti con Ijebu. Hay algo que averiguar a lo mejor en eso más adelante. Entonces hoy mi intención es tener estas reuniones con Alaquisha, con mi hermano Alaquisha, ya sea algunas veces a través de mi Instagram y otras veces en el Instagram de él. Inicialmente lo vamos a hacer en Instagram, después lo estaremos haciendo en el canal Ifaquiche, que ya creo que varios ya de ustedes ya lo han visto, que se creó, en el canal YouTube, donde estamos colocando, donde vamos a guindar información, tanto de las conversaciones que tengamos por Instagram como las que tengamos a través de YouTube. Yo estoy haciendo ahorita un proyecto interesante con conceptos de la religión, de las tradiciones yoruba, sobre todo de las tradiciones que yo he estado estudiando, en modo de imágenes como para que las personas no vean agresión. Me explico, o sea, estoy tratando de llevar desde el punto de vista religioso las cosas un poco más sutil, de una forma más cándidas las cosas, de manera de que sea agradable hasta para un niño acercarse y estudiar la cultura yoruba. Entonces, si ven, por lo menos saqué hace poco el concepto de Ori con imágenes tipo cómics. También he sacado el concepto de Yope y voy por el de Oyekumechi. Así como saqué el de Ori, luego más adelante hablaré sobre Ekbe e iré sacando algunos de esos
de esos detalles. Eh, lo que se busca es romper también con esquemas que ya hemos ido viendo de conflictos religiosos y que todo el mundo pueda de alguna manera aprender, aprender un poquito de cada filosofía. Acuérdense que lo más parecido a IFA, a mi criterio, ¿no? Lo más parecido a IFA son las artes marciales. Entonces en cada familia de un arte marcial vas a ver que hacen cosas y al final es lo mismo, ¿no? Por lo menos en Kung Fu, tú ves, el Kung Fu es todo, todo es Kung Fu, pero están las diferentes escuelas de Kung Fu, se reúnen, hacen sus entrenamientos y siempre hay de cada una de esas escuelas hay que aprender. Pues en IFA es lo mismo. IFA es un tema más familiar, igual que Orisa es un tema familiar. Y no podemos pretender ninguno tener la razón com- completa. Al final todos tenemos razón y todos tampoco la tenemos. Entonces, esa es la idea de estas conversaciones que vamos a tener. Hablar un poquito de los temas y de los conceptos. Y al tiempo, pues iremos hablando más y más y más y iremos aprendiendo todos juntos acá. Vamos a darle tiempo a la Kisa y a las personas que la cita de todas maneras era a las 21 de España, a las 3 de la tarde de Miami. Y esperamos entonces, Gabo, un abrazo, Marvin, todos los que he ido agregándose, Alexa. No voy a contestar el chat, la mayoría de las cosas que vamos a tratar o conversar, nosotros, la idea es que él y yo hablemos. Por eso les pido bueno, que si hacen preguntas, a lo mejor algunas las voy a leer, pero estoy aquí alejado, estoy sentado acá. También estoy trabajando en lo que es la configuración a nivel de tecnología y de mejora. Ahora mismo lo estamos haciendo en Instagram porque es la primera, pero ya después voy a ir mejorando lo que es el servicio y la comunicación. Todo esto lo vamos a ir arreglando poco a poco. Y todos vamos a disfrutar de eso. Eso es lo bueno de esto. Creo que uno de los factores más importantes o de las cosas más importantes a entender es el concepto de origen, de diferentes maneras, no verlo todo encajado a un receptáculo como alimentación, como muchas veces se los voy a decir. Entonces, sí les digo que tenemos que abrir la mente de diferentes formas, porque muchas veces pensamos que todo lo que hace, todo tiene que ser a través de magia y una magia fantasiosa que a mí no me agrada en lo personal. Soy de las personas que piensan, como IFA me ha enseñado, que nada se logra si no es a través del sacrificio. No se puede obtener nada bueno, ni malo incluso, si no hay un esfuerzo detrás de ello. Entonces pienso que todo debe ser de esa forma, mi forma de ser. Ojo, es mi manera de ver las cosas. Lo que he aprendido yo en estos años que tengo yo como religioso, y todos aquí que me conocen saben que como Lorisa tengo 30 años de iniciado, ya he aprendido mucho con diferentes maestros, pero también como Balao tengo, pues para los 9 años, 10 años de iniciado. A ver, no, los 8 años de iniciado. Ya la Kisa está por aquí, lo voy a invitar.
Aquí estamos. ¿Tú me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Estaba tratando de la cosa esta de conectarse. No, no te preocupes que yo para esto soy zurdo también. No, sí, yo les estoy diciendo ahí a los muchachos Ujú, que bueno, que este es un proyecto que está empezando. Voy a ujú, cerrar aquí voy a cerrar la tablet aquí. Que bueno, que ellos saben que yo soy informático y que yo me manejo muy bien con la tecnología ujú. y estoy tratando de mejorar un poco de cosas. Estoy creando un servidor de streaming y tratar de configurar el streaming y los canales. Estoy tratando de hacer todas esas cosas para mejorarnos a nosotros la vida y cuando ya empecemos a hacer estos proyectos un poco más amplios, Sí, oye, que quede algo bien bonito. Esa es mi intención, que quede algo bien. Ya podemos incluso hacer una presentación donde aparezcan imágenes y estemos, mira, en esta imagen que ustedes ven, aquí se puede ver claramente, con todo el lujo de detalle, el caracol y la cosa. Entonces, como que la gente ahí se entienda de que, bueno, estamos comenzando. Y sí, para empezar, pues estamos usando Instagram y el celular, pero ya todo esto va a mejorar muchísimo. Hoy yo estuve metiéndome en un caletreo de youtubers y de todo eso para meternos bien con el tema de los canales. no, después me tienes que informar a mí porque yo soy zurdo Ay, igual. yo te voy a hacer la vida fácil. Yo te voy a decir nada más, conéctate y dale. Ahí vamos a ver. Mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo bien, la familia? Ahí andan las niñas. La llevé, te dije que la iba a llevar ahí al parque de bolas Sí, a jugar, pero está así, ahorita todo, aquí todo está, hay muchas colas, la gente está celebrando, tú sabes que mañana es sí, 31, sí, mañana es 31. y, y le dije, mira, me voy para la casa, váyanse ustedes a los cacharritos, que le decimos aquí, los cacharritos son como si fueran parque de diversiones, ¿sabes? Donde están las ruedas y todas estas cosas de niños. Ujú. Entonces váyanse ustedes tres para allá y yo me quedo en la casa preparando toda. Pero no voy a llegar tarde a a la conversación que tengo hoy. Y bueno, le estaba diciendo también a los chicos que creo que uno de los primeros temas importantes, voy a ponerme los lentes, Sí, aquí estamos, sí, bienvenidos todos. Uno de los primeros temas que vamos a tocar y que creo que es bueno que conversemos es el tema de Uri. ujú, ujú. Aunque es muy trillado, aunque todo el mundo sabe que se habla tanto, hay mucho material, hay bastante, o Sí, sea, la yo, gente puede bajar mucha información, hay libros ya de Uri. ujú, Yo creo que es bueno que lo hablemos nosotros como inicio, ¿no? de nuestras conversaciones o tertulias o como las queremos llamar, ujú, para que para nutrir a todos nuestros seguidores. por supuesto, Y creo que Ori es el principio de todo, ¿no? seguro que sí. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué crees tú que, según lo que has aprendido, has estudiado en todos estos años que has estado dentro de tanto Lucumí como ICC? Porque también tú tienes cuántos años Yo, dentro de Lucumí yo estuviste tú. tengo muy poco, realmente muy poco, porque acuérdate que yo me hice IFA, ya yo vivía aquí en Miami, me hice IFA en Cuba, pero regresando de Cuba, como a los 8 meses más o menos, eh, de haber regresado de Cuba, yo regresé, le hice IFA a mi hermano, mi hermano del medio, y ya después conocí a IFA Morinú Chitola, Llanos Mandileo, y ya ahí comencé realmente en el tradicional, so que ya llevo 14 años en el tradicional. Bastante. Las cosas que sé afrocubanas realmente son porque él me las ha enseñado, porque experiencia así afrocubana no tuve mucha. No entraste ahí en eso. Todo lo que entré, sí, ya las cositas que conozco es porque el padrino me lo ha enseñado, porque yo realmente empecé en el tradicional joven en IFA y bueno, de edad también, porque cuando me hice IFA yo tenía 25 años. Sí, yo he visto la foto. Sí, entonces
ya eso fue lo que, bueno, hablando de Ori, mi destino fue así. H, El, H, H. el destino me llevó a eso, tú sabes. Eh, tú sí tienes un poco más de experiencia, pues si tú sí te estuviste Sí, bastante involucrado en el proceso Tucumí. afrocubano, en la parte afrocubana, sí. Y así fue que yo me llegué así a la parte tradicional, tú sabes, con Ifa Moreno Chitola. Ya después conocimos, H. a través de él conocí, en ese tiempo no había tanta comunicación tan cercana con Babao Chitola, pero ya después sí, los dos empezamos entonces a aprender directamente con Babá. Vale. Fue así. Este, sí, esto como preámbulo para que las personas sepan que hay cierta trayectoria detrás de todo esto. Hay bastante trayectoria. Sí. Y uno ha pasado por muchas cosas, ¿sabes? Que es importante. Mira, una de las cosas que yo quería aclarar a los compañeros aquí, a todos los que están, Ujú. es que antes de que empecemos a hablar de los conceptos, ¿no? Sí, En el pasado, yo hablo de mis 30 años de iniciado en Orisa, ¿ok? sí, sí. Y hablo por los viejos que ya no están. Ujú, Hablo por los viejos que no están. ujú. En el pasado, sí existía el concepto de Ori, pero Ok. nosotros, dentro de lo que era el concepto de Ori, el Lukumi no lo tenía no tenía a Ori como una entidad ajena a la Orisa. Ujú. No era tan obvio, no había una filosofía detrás de ello y no había una conceptualización de Ori. Ok. No obstante, dentro de las palabras y las expresiones que se utilizaban en común, Ujú. sí se hablaba de Ori. No, un ejemplo, Ok. cuando el oloriza o el babalabu le decía a una persona o decía en lengua que así había que alimentar Ori, decía coffee body, Coffee Boy. que Ven. es coffee Ujú, body, que significa alimentar a Ori. ujú. Y otros decían coffee body elita, Coffee Boy. Aleda. alimentar a Ori, que es el ya. Ujú. Y esos conceptos los vamos a manejar dentro de un rato. Sí. Pero sí existía en lengua, es decir, detrás de estas personas que estudiaron Lukumi, que eran unos criollos, vamos a dejarlo así, Sí. eran criollos. Los Yo. medios que estaban detrás nos enseñaron esas Por palabras y nos supuesto. explicaron, pero no nos explicaron a lo mejor eh, la filosofía detrás de ello. ¿Me Ujú. explico? Claro. Entonces, cuando el Lucumita decía que había diferencias, ¿no? Las diferencias siempre fueron marcadas por aquellos que estaban, perdón, iniciados y los que no estaban iniciados. El que no Por estaba supuesto. iniciado, su ori siempre se le daba la connotación de que había sido creada por Obatalá, por tanto ser Obatalá el dueño de todas las cabezas, Ujú. tenía esa conexión con todos los orí de todos los seres humanos. Y eso es así, es una realidad yoruba. Por supuesto. Obatalá es el creador de Ori y por tanto él es el que moldea a Ori, Ujú. entiendo yo así. Obatalá por decirlo, porque Obatalá por dar una generalidad a Yalamopuin. Exacto. ¿Okay? Exacto. Ujú. Ahora bien, y quiero dejar esto claro porque hay algunas personas detractoras del Lukumi que están del lado de ICC que no es sano hacer ese tipo de expresarse así de otras Por ICC supuesto. como Lukumi. Que yo creo que se puede llegar, y creo que es una de las razones de que nosotros dos estemos aquí, Ujú. es buscar esa conexión, crear Exacto. puentes, Exacto. ¿verdad? Exacto. Entonces, dentro de lo que es Obatalá como el constructor de todos los Ori, por eso es que se decía que aquellos que no estaban aún iniciados era Obatalá a quien nosotros rendíamos culto para que se encargara de esos Ori, de esas personas. Por Una supuesto. vez la persona iniciada, su Ori lo llamábamos, y te lo digo, hace 30 años era así, no, el edad, era el Orisa de la persona. El origen de la persona, Pero exactamente. ahí hay una razón y una razón justa
que deberíamos hablarlo más adelante, pero hay una razón justa del por qué en el Lucumí se le llama Leleyá, no a un agente externo a la orisa. Pero lo vamos a hablar más adelante. Dame tu concepto ahí ahorita, dejo hablar ahora un ratito. Háblate tú ahí, date que tú eres un buen, tú tienes tu acción bien bonito también. Bueno, el concepto de Ori que siempre nos ha enseñado Babá, por supuesto, más las cosas que yo he podido también nutrirme de otras fuentes, tú sabes, las cosas que uno va leyendo. Uno no solamente aprende de su maestro, tú sabes, aprende de varios maestros. Y eso es lo bonito que tiene IFA también, de que tú puedas también ampliar tu conocimiento en varias direcciones, ¿no? Aunque sigas una sola línea, ¿no? Entonces, él siempre nos explicó, en el caso, si tú traduces la palabra, cuando tú dices Ori, en lo que es el idioma Yoruba, Ori quiere decir cabeza. Sí. Correcto. Eso es lo que quiere decir Ori. Ahora, que Ori tiene una interpretación espiritual que se va más allá de lo que es la cabeza. En la filosofía de Ifá y Orisha, tanto Ifá como Orisha, por supuesto. Entonces, él siempre nos explicó de que Ori es ese espacio o esa, vamos a llamarlo así, podemos llamarlo espacio, pero espacio no es solamente la palabra correcta, vamos a llamarlo, es el Ashe o la energía que Dios da para cada uno de los seres humanos. Entonces, pudiéramos compararlo como normalmente se dice, el Dios personal de cada ser humano, eso es Ori, pudiéramos compararlo con ese proceso, o un pedacito de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que la filosofía yoruba, incluso aunque no sean religiosos, aunque en el sentido de que no sean religiosos porque han escogido otro tipo de práctica, alejándose de la religión de su origen como tal, ¿no? Ellos tienen bien claro, los Yoruba tienen bien claro el concepto de lo que es Ori. Inclusive aunque no practiquen la religión que es de ellos mismos y sean cristianos o sean musulmanes, tú sabes, el concepto sí lo entienden perfectamente. Entonces saben que aunque no tengan un gran conocimiento quizás de su propia religión, pero sí saben que el proceso de lo que es Ori es un pedacito de Dios en cada uno de nosotros. Entonces eso es siempre lo que nos ha explicado Oshitola. También es de las cosas que uno ha podido leer en algunos libros o que has podido leer, que has podido aprender en la cuestión de otros maestros, ¿no? Entonces, y esa es la importancia que realmente IFA te expone tú sabes, de la claridad y la importancia que tú le tienes que dar a tu origen. ¿Sabes? De cómo IFA revela y te enseña que Ori es la energía entre todas las otras divinidades que resalta precisamente por el poder que le dio los Dumares a la energía de Ori. Y eso es lo que deja saber IFA a través de los textos. Por eso IFA siempre hace énfasis en un ser humano, el cómo cuidar su Ori, en cómo, tú sabes, cuidar su vida. Inclusive hasta en otras religiones, en las cosas de otras religiones te das cuenta todo este concepto que IFA explica. Porque, por ejemplo, en la misma religión cristiana, IFA, ellos tienen este concepto de que cómo hay que cuidar la casa de Olodumare y que si tú no cuidas la casa de Dios, ¿no? Y si tú no cuidas la casa de Dios, Dios no te va a cuidar a ti. Entonces ese es el concepto yoruba también o de IFA, de lo que se trata
el que un ser humano cuide su destino, cuide su vida y cuide y proteja la casa de Dios, que en este caso es Ori. Es Ori. Entonces, eso es lo que yo no sé si tú tengas un entendimiento parecido a este. Sí, yo lo veo desde muy parecido a ti, muy parecido, desde la perspectiva de que Ori, esta energía, vamos a llamarlo así, esta energía que vive dentro de cada ser, no solamente un Ajá. ser humano, sino de cualquier ser, incluso seres inanimados, esta energía es como decir lo que tú has dicho, es un pedacito del Edumare que va registrando todas las acciones y las actividades que estamos haciendo nosotros. No solo eso, tiene la capacidad de consultar a menudo y constantemente con la fuente original que es ORM, que es el Etumare. Es decir, es como en la tecnología lo podemos ver como que el Etumare es una gran base de datos, que es IFA, la gran base de datos, y Lori van haciendo queries, consultas a menudo con esa base de datos. Cuando tu cuerpo o tu cuerpo, y lo digo desde perspectiva tecnológica para poderlo ver de una forma más a lo mejor más clara, cuando tu cuerpo deja ya de servir, tú no dejas de existir, sencillamente tu energía se libera y se reúne de nuevo con la fuente. Y en ese momento, de esa unión, es donde hay un chequeo completo de todo lo que hiciste y dejaste de hacer. Y hay una revisión, evidentemente. Hay una revisión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? Pero, ojo, que hay una constante query, hay una constante comunicación, y a través de todos los mecanismos que tiene de acción y de procesos, como es el mismo Orisa Eshu, como tantas cosas. Exacto. Él está en constante, él lo sabe, evidentemente, pero al tú liberarte, es ahí donde te vuelves a unir a la fuente primaria, y ahí es donde pues es esa luz, esa fuerza que de donde uno proviene. Ahora bien, desde el concepto de Ori, también es cierto de que cuando se está creando o se está entregando, vamos a decirlo así, esta energía fluye también con la naturaleza de esa persona. Exacto. La naturaleza es el orisa de esa persona. Ahora, ¿qué pasa? Ciertamente que para muchas, algunas familias, orisa es como una especie de héroe. Exacto. Pero este es un concepto que es apenas parte de lo que es orisa. Porque, ¿qué pasa? Tú, lo estaba hablando hoy con mi esposa, ¿no? Yo le decía, tú tienes tu ori, que tu ori es tu ser interno, quién eres tú, pero tú también tienes un ídolo. Cuando digo ídolo, no me refiero a un ídolo mágico, no, me refiero a un ídolo cuando tú idolatrizas a alguien, que tú dices, oye, esta persona yo la admiro. Yo admiro a Oshun, yo admiro a Batalá, yo admiro a no sé quién. Esa admiración es un guía para ti. Tú dices, yo quiero seguir los pasos de esa espiritualidad, de esa naturaleza. Eso es lo que ocurre, que entonces esa naturaleza vive en ti y es parte de tu creación. Independientemente de que tú seas, la gente sea el Edumare, debemos entender que el Edumare, los dedos del Edumare son los Irumolé. Y estos orisas son los que se comunican de forma natural con él, de forma natural. Y por eso nosotros somos seguidores de ellos. Eso es lo que ellos son los vehículos a llegar al Etumare. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo se describe en este caso de las preguntas que tenemos muchísimas tú y yo? ¿Cómo podríamos describir el proceso de elección y asignación de la orilla en la tradición yoruba? ¿Cómo ves tú esa parte? De cómo ocurre eso, de la selección y la asignación. Yo siempre, para poder entender eso, siempre me retomé a
la enseñanza de Baba y también, por supuesto, de lo que enseña Ifá. Y hay un Odu, hay varios, tú sabes. Pero bueno, hay un verso en particular que yo estoy seguro que muchos de nosotros acá lo conocemos, que es del signo Obesuru, Obellono, Así. que precisamente es uno de los versos de Ifá que mejor explica este acontecimiento de Ori en el mundo espiritual. Entonces, yo no sé es el de Apuape, que A tu guapa. esto empieza y se mete a la familia dulce, café de aguña, café de bon, café abede méjì méjì, tilẹ̀kùn bèrè, ya fún ìṣe tí ń sọmọ bídí ogun, abo fún ẹlẹ́mẹ̀lẹ́ tí ń sọmọ bídí ọjà, abo fún àfúápé tí ń sọmọ bíbínú abọ́nirégun, abo ní porúbáwo, àfúápé ní ká ní bílẹ̀ tí ń sẹ́bù, ahí el verso sigue, ¿no? Entonces, dice que Ifá dice en el Besuro que dice que el mortero, y se meta la femorio, dice que el mortero no le basta al mortero para tener tú sabes, tres trabajos. Lo mismo sirve para machacar ñame, que se puede usar el palo para pelear, que lo mismo el palo también sirve para trancar dos puertas al mismo tiempo. Entonces dice que ese fue precisamente el mensaje de Ifá para Oriseku, el Emere y Afuape. Uno era el hijo, Oriseku era hijo de Ogún, espiritualmente hablando, ¿no? El Emere era hijo de Uyá, es una energía que está relacionada al bosque. Y por supuesto Afuape, que era el hijo de Orúmila. Entonces, Ifá cuenta, la historia es bien interesante, pero vamos a resumirla para no tener que alargar tanto la... Sí. Entonces, ellos deciden venir, los tres, Ifá te relata cómo los tres de alguna manera pertenecían al mismo grupo. Y deciden, por supuesto, venir a la Tierra. Entonces, una de las cosas que es bien interesante en esta historia, que les recomienda el grupo a donde ellos pertenecían, era que, tú sabes, que si ellos se iban a ir a la Tierra, que ellos no hablaran con nadie, que no se detuvieran en su camino. Incluso si sentía o escuchaban las voces de su padre. Entonces, cuando estas tres energías iban a venir emprendieron su viaje del cielo a la tierra, que por supuesto para venir a la tierra tienen que ir a buscar su origen, su destino, para poder nacer. Eso es lo que enseña Ifá. Entonces, en el camino ellos se encuentran una serie de acontecimientos que precisamente lo pone en prueba a su camino a la tierra. Por supuesto, Oriseku, en el camino Oriseku y el Emere escuchan cuando iban los tres a la casa porque ellos se dirigían primero a la casa de Ayala, que era, Ayala es, Ochitola dice que muchas personas lo tienen, inclusive Ifá a veces lo describe como un ayudante de Obatalá, que está encargado, es un tipo de alfarero, ¿no? Sí. Que está encargado de moldear, en este caso, el ori de los seres humanos. Hay veces que también aparece como Ayala como el mismo Obatalá, que es el mismo Obatalá. Sí. Entonces todo depende, tú sabes, depende de cómo Ifá lo quiera contar. Pero bueno, de todas maneras, para que se entienda, es una energía que está relacionada a Obatalá, que es el encargado de hacer los orí de los seres humanos. En este caso, de moldear el orí de los seres humanos. Entonces, cuando ellos iban en el camino, cada uno de ellos sintió la voz de su padre. Pero como el grupo
donde ellos pertenecían le habían dicho que no se detuvieran en el camino. Entonces, cuando el hijo de Ogún sintió a Ogún, sintió el arco de Ogún y las herramientas, el machete de Ogún, él trató de detenerse para ir a ver a Ogún antes de venir a la tierra. Y el hijo de Uyá le dijo, oye, acuérdate que nos dijeron, el grupo de nosotros nos dijo que no nos podíamos detener, inclusive aunque sentamos a nuestro padre. Entonces, de alguna manera se desvió ese concepto tú sabes, para ellos, esa posibilidad de despedirse y siguieron su camino. Pero Afuape no hizo eso. Cuando Afuape escuchó de alguna manera la presencia de Orúmila, Ifá lo describe que en ese momento Orúmila estaba dando en su tablero. Entonces él escuchó el tablero y él le dijo a estos dos que iban con él, por supuesto, que él sí se iba a detener. No, yo sí voy a despedirme de mi padre. Yo voy a ir a ver a Orúmila. Y así lo hizo. Entonces cuando él va a ver a Orúmila, Orúmila le dice, ¿dónde tú, de alguna manera, tú vas? Entonces él le dijo que él se iba, ¿sabes? Que él quería venir a la tierra, que quería nacer en la tierra. Entonces Orúmila automáticamente, siendo su hijo, le hace adivinación. Y Ifá les recomienda que como sacrificio que se sacrificara muchísima sal, mucha sal, y que parte de esa sal se la diera a Fuape para que se la llevara en su viaje. Y Orúmila hizo eso. Todo lo que dijo Ifá, Orúmila lo hizo con Afuape. Entonces, para hacer la historia Corta. de alguna manera corta, ¿no? En el camino, cuando estos dos, los hijos de Ogún, el hijo de Ogún y el hijo de Uyá, llegan a la casa de Ayalá, Ifá describe a Ayalá que Ayalá era aparte de ser el encargado de ayudar a Batalá en hacer los orí, Ayalá tenía una conducta bien negativa y era que le gustaba pedir préstamos. Tú sabes, hacía muchas cosas en el mundo espiritual donde él se endeudaba. Entonces, en el momento que estos dos personajes llegan, Ayalá estaba escondido porque él no quería que la gente que él le debiera viniera a cobrarle. Entonces, los que reciben a estos dos personajes son las personas que ayudaban a Ayalá. Ni tan siquiera Ayalá salió porque Ayalá estaba escondido pensando que todo el mundo que venía era a pedirle. Exactamente. Entonces, estas personas le dicen a Orisecu y a Lemerek que era lo que querían. Él le dijo, no, nosotros nos vamos a la tierra, que queremos escoger nuestro destino, y queremos ver a Ayalá. Por supuesto, los ayudantes a Ayalá le dicen que Ayalá no estaba ahí, pero que podían pasar y escoger los orí que ellos quisieran. Entonces estas personas pasan, estos dos personajes pasan y escogieron dos orí. A Fuape, que ya Orúmila le había hecho sacrificio, se encuentra con ciertos acontecimientos en el camino. Una de las cosas que él se encuentra es precisamente uno de los porteros. Y en ese momento, ese portero, que es uno de los encargados de cuidar el mundo espiritual, Ifá nos cuenta cómo ese portero estaba cocinando y una de las cosas con la que condimentaba la comida era con ceniza. No usaba otra cosa que no fuera ceniza. Entonces, cuando él le pregunta dónde estaba la casa, cuando Afuape llega y le pregunta, oye, ¿dónde está la casa de Ayalá por aquí? El portero ni siquiera le presta atención. Pero como no le prestó atención, y Ifá describe que Afuape tenía una conducta bien paciente, inclusive se puso a cocinar con este portero. Entonces, cuando vio que condimentaba los alimentos con ceniza, le dijo, ¿pero qué tú estás haciendo? No, esto con lo que yo condimento la comida. Y dice, no. Y entonces fue cuando Afuape saca la sal y le da la sal para que condimente. Cuando el portero, por supuesto, probó la comida, vio que sabía diferente. Inmediatamente le dijo, ¿qué era lo que tú estabas buscando? Yo estoy buscando la casa de Ayalá. Entonces, enseguida
le abrió la puerta y dice, la casa ya la es aquí mismo cerca. Yo lo único que te recomiendo es que cuando tú llegues, él va a estar escondido. Es el mismo portero el que hace que, eh, que de alguna manera le facilita este viaje o le facilita las cosas precisamente a A Cuba, Fugape. pues. Le digo, cuando tú llegas allí, tú te vas a encontrar con un panorama de que hay mucha gente allí esperando para cobrar lo que Ayala debe. Entonces, Sí. si tú quieres buen orí, tú tienes que pagar esa deuda. Entonces, si tú analizas bien esta historia, si uno analiza bien esta historia, cuando ellos van a hacer el viaje a buscar a Ori, por supuesto, y esto es una de las cosas interesantes que tiene todo este aprendizaje de IFA. ¿Cómo es? Entonces, tú te pones a meditar cómo es que eh, aún, tú sabes, estos personajes que todavía no tienen destino, que todavía no tienen un Ori, cómo es que podían tener este tipo de razonamiento. Entonces te das cuenta que en ese momento en las que ellos fueron creadas, independientemente que no tenían Ori, sí tenían algo que de alguna manera le daba algún tipo de conciencia. Entonces ahí es donde Oshitola nos explica a nosotros y todas las enseñanzas que de alguna manera pueda uno tener, es que hay algo que se crea. En este caso, hay algo que Dios crea incluso antes de que una persona vaya a buscar Vaya a Ori a buscarlo, correcto, y que tiene conciencia. Eso es algo correcto. importante que cada uno, para entender Ori, uno tiene que saber. Y ahí estamos hablando precisamente de mí, del alma. Por eso es que Ifá explica que el alma como tal o el aliento de vida como tal de una persona es creada por Dios antes que esa persona vaya a escoger su destino. Sí, bueno, es que de hecho si tú ves la etimología de la palabra en mí, Bene. ya, porque siempre tratamos de darle alguna conexión o algún concepto a lo que nosotros conocemos. Ok, debemos entender de que internamente todos nosotros hemos sido de alguna manera alineados con la religión cristiana y con todo lo que tiene que ver con los conceptos católicos. Y por eso tratamos de dar el concepto de en mí como el alma, como tratando de dar como tratando de conectar, ¿sabes? Algo que conocemos como alma, decimos, bueno, es en mí. Pero el concepto real de en mí es como decir yo mío, como que es como que es algo que ese aliento que dio es como que es algo mío que te doy, ¿sabes? Exactamente. ¿Sabes? Yo mío, ¿sabes? O sea, tú y yo. Lo podríamos decir como el símbolo del triángulo y el símbolo, ¿sabes? Yo con Dios y Dios conmigo. El símbolo de los hebreos. De creación. Es la Correcto. de creación. Entonces, Correcto. y entonces este mismo verso te da ese tipo de información. Si tú le prestas atención, porque Claro. ¿sabes? ¿Cómo yo voy a ir a buscar algo si yo todavía no tengo Ori, que Ori, tú sabes, es una masa espiritual de muchísimas cosas? Entonces, ¿cómo yo tengo la capacidad de ir para adivinación, de pensar, tú sabes, en el mundo espiritual? Por supuesto, este verso se puede interpretar de muchísimas maneras. Claro. Tiene muchísimos mensajes escondidos en todas estas cosas. Sí. Que habla inclusive de los padres de un individuo, de la familia de un individuo, de cómo la formación tú sabes, cómo los padres influyen también en la formación de nosotros los seres humanos, ya que, tú sabes, y también este mismo concepto de que uno es el espejo de los padres de uno, ¿no? Y a eso, fíjate, y perdona que te interrumpa, precisamente
hay algo que es importante aclarar también aquí. Ujú, Fíjense algo, cuando hablamos de Ori, ujú, y ya lo dijiste en el verso que hábilmente nos has mostrado, ujú. también tenemos que entender una cosa de Ori. Cada persona es individual, es independiente. Incluso al nacer, cuando ustedes vean que sean padres, los que son padres lo sabrán, tú y yo somos padres, lo Exactamente. sabemos. Cuando, cuando vemos a los niños pequeños, ellos todavía no saben cómo somos nosotros, ellos no han aprendido nada de nosotros. Y ya de Exactamente. pequeños ya tú observas sus características. Es decir, Características. Exactamente. ese carácter intrínseco que viene con ellos desde On hasta aquí Ujú, ujú. es su definición. ¿Quiénes son? Ahí es donde entra ahora el Iguapuelé, que ahora vamos a hablar de Iguapuelé y la conexión que hay y la necesidad que hay de los padres durante el proceso de lo que es el Sintayé, porque el Sintayé no es apenas un oyu que se saca para saber Ve. educar a los hijos. Es Ujú, mucho más profundo que eso. No exacto. obstante, los padres, la figura de los padres y todos los consejos que se dan durante ese proceso, ese taller, procura crear un buen homo luwapi, que es un buen ser humano con conductas apropiadas. Cuando se habla Exactamente. de conductas apropiadas entre los yoruba, no podemos confundirnos y decir la, llevarlo a las conductas nuestras en Occidente. ¿Sabes? Claro. Hay que hacer énfasis en eso porque muchas veces nosotros decimos que vemos que lo nuestro es lo correcto, lo de los otros no es lo correcto, lo de un país es correcto, lo de otro. Hay que ser un poco más abiertos en ese sentido. Sí. Ah, lástima. Sí. Seguimos aquí con la línea de preguntas, a ver, que hemos organizado. ¿Qué hablamos? Ajá, Ibori. El concepto de Ibori en la tradición yoruba y su relación con el Ori. Esa pregunta te gustó cuando te dije para que Sí, la está abordaran. muy bien buena, sí. ¿Cuál es el concepto Lánzate. que tú dominas Uh-huh. sobre Iborí? Ibori es, como decir, lo que recibe el alimento de Ori. ¿Ok? Ok. Para nosotros en Haití, como tú sabes, nosotros no entregamos un icono de Ori, Ajá. pero eso no quiere decir que estemos en contra del Sí, icono. yo sé, yo sé. Eh, Inicialmente, y tenemos que entender eso, cuando nosotros somos jóvenes aún, estamos en el éxtasis y en la excitación de habernos iniciado y empezamos a chocar con todo el mundo, es normal. Ujú, Pero a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando, aprendiendo, madurando, pues empezamos a reducir en ese tipo de cosas. Detrás de todos los estudios que yo he hecho y que me he puesto a investigar bastante sobre Ori, ujú, en Equitismo, por lo menos nosotros en los Equitis no entregamos un icono de Ori, ujú. no como ocurre en otras regiones, estos iconos tan bonitos, que de la casa de Ori con Cauris y el Iborí adentro, ese es el Iborí, ¿no? El objeto que está adentro, Ve. ¿verdad? Nosotros hacemos medicinas relacionadas Sí, con Ori de cada otro, dependiendo de las situaciones que cada otro podría traer, sobre todo las plantas, ok. ¿ok? Y las consecuencias que pudiera tener en ese otro una persona son muy parecidos a una bola de barro, porque de por sí, yo Ve. creo que yo puse una foto alguna vez por allí, lastimosamente en este momento no podemos compartirlas porque no tenemos la tecnología para Claro, hacerlo, pero son como unas bolas de barro y tienen sus cosas. Esto no se le entrega a la persona, que por cierto no se le da. El no se le babalao da. la hace y la reserva y la protege. Es una medicina que se hace para endurecer el destino de esa persona en la tierra, Ok. asegurar de que esa persona, porque viene con un destino inestable, un ori suave, ¿sabes? Vamos a Suave. decirlo así, Ujú. ¿sabes? Como que no tiene mucha fuerza. Entonces, esto se hace para fortalecerlo, pero el babalago se queda con eso y lo esconde
en el techo, ¿sabes? Ah, Dentro de la casa, lo ok, esconde ahí, sí. sí, Lo protege en babalao, no se le da a la persona no se queda con eso, ni le da de comer, ni eso claro, nada, ¿entiendes? Entonces, diferente es, y porque también yo tengo otro un maestro que me enseña de Oyo, Shopo y estas otras regiones, de Liborí, de todo esto, incluso se puede utilizar hasta donde yo he aprendido con Alborantí, que por ahí seguramente está conectado, este ORI, el del padre, se puede utilizar para proteger a la familia, ¿sabes? ok, Para alimentar, por lo menos en una situación, ¿cómo se dice?, en donde la persona no está presente y necesitas alimentar el ORI de esa, por lo menos de mi ORI, y yo estuviera enfermo y no pudiera, porque estoy en un hospital, puedes usar ese icono, ese objeto. ok, Entonces sí le veo razón, sí le veo, sí le veo razón de existir, ¿entiendes? A este icono claro, de los cabros. Porque sí, aunque no es la cabeza de la persona, que en eso sí nosotros claro, en Kitty somos muy, muy, muy estrictos, o sea, la cabeza, esto es donde está Uri y es ahí donde recibe los alimentos y las ujú, cosas y todo es ahí, muy similar a Lucumí. ujú, Este, aunque en otras regiones hacen esto, este Ibori y esta casa y Lebri, no lo veo negativo. Más bien lo veo dentro de hasta positivo. Me explico. ya, Ahora, lo que no termino de entender de estas regiones, y creo que ustedes sí lo hacen, y a lo mejor ujú, tú lo puedes explicar, es que si aún así el origen del padre puede envolver, porque acuérdate que el padre es el líder normalmente en la familia yoruba, puede ujú, envolver a toda la familia de alguna manera, cuál y aunque Ori, cada persona tiene su propio Ori, sí, porque cada uno tiene su propia cabeza, tiene sus propias decisiones, tiene su propio destino, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la necesidad de que cada uno deba tener H. Henry? Tiene utilidad. Deba tener este icono. ¿Por qué ujú, tienen que tenerlos cada uno? Si no pudiera ser uno solo en donde se alimentara para todo el componente familiar, una especie como de Eshu o Tara, o sí, claro, Shetura, ujú, que tú usas Eshu o Shetura para todo el que llega a tu casa, para ti y hasta para quien venga. ujú, ¿Me ujú, explico? ok, O sea, si alguien viene y va a hacer el voto, lo llevas con Eshu o Tara y ya, no exacto. tiene por qué recibir Eshu o Tara a esa persona, por dar un ejemplo. Y esta, Pero, ah, disculpa que te mm, interrumpa, esta medicina que mm, en la región de Kití usted ahí se hace, ¿eso se le entrega a todo el mundo o cómo ustedes lo llevan? no. Todo depende del odú de la persona. Por ejemplo, hay odú donde se sabe o se conoce que el origen de la persona puede venir con algún tipo de dificultades. Un ejemplo es Ogbeyonu, que lo acabas de nombrar. Ve, Otro ejemplo es Otura Orico, ¿ok? pero Este, esperan a iniciar a la persona para en IFA no, o cualquiera, no necesariamente. no necesariamente. Podría, no necesariamente. Podría ser por mediación de algún OYU que se vea, se consulte a la persona incluso por un ITAFA. Y Ajá. porque esa es otra cosa, que también se tiende a pensar de que, de que existe la tendencia de ver los ITAFA como algo pueril. Y no, un ITAFA puede ser puede venir a solucionar un problema muy importante en la vida de una persona. Entonces los ITAFA son tan importantes, un ITAFA, una consulta con un IFA puede ser tan importante para la vida de una persona y corregir algo en ese momento que esa persona pudiera estar viviendo. ¿Entiendes? No necesariamente tiene que ser en el proceso, que sí, que el proceso de la iniciación, si viniera en uno de esos dos, evidentemente se tomaría esa medicina es fundamental, porque estamos hablando ya del destino en IFA de esa persona, como al lado de ese hombre, de su destino. Entonces sí, se toma muy en cuenta eso. Entonces, Sí, señor. sí, la medicina sí se la hacen a cualquier persona, aunque no esté iniciado en Sí, IFA. Ok. sí.
sí, sí. Si hubiera la necesidad de hacerlo, sí. Igual, Claro, igual, tú sí, le claro, preguntas ahí, pero, pa. pero Ujú. igual te digo, utilizan el concepto de que se prepara la medicina y el sacerdote La guarda. la guarda, O sea, no se lo lleva a la persona, no se no lo se lo lleva. lleva. Ok. No, no. Se hace y la persona ve que se hace la medicina y la protege el babalao, la cuida el babalao para esa persona. Eso no le puede caer agua ni, ¿sabes? Se daña. Sí, claro, claro. Sí, Ujú. precisamente esa es una de las cosas que también explica ese verso. Yo no sé si tú lo has leído y has analizado en otros momentos el verso de este de Obesuru. El ático o esa Ujú. parte de El la casa ático, correcto. era el espacio predilecto de Ayala Mopin. Incluso era ahí Así. donde él se escondía para ah, alejarse de los deudores y también donde Ifá incluso explica donde él tenía también, donde ponía los mejores orí. Así. Bueno, Entonces, Fanny G, tú vas a los compound de Fanny G allá en Equity y él ujú, arriba sí, en el ático, vamos a llamarlo así, dentro de la casa, en el techito, en un huequito, ahí ajá, tiene un poco de Rick Ross, bueno, un poco es un muy poco de gente parecido a que, lo que explica Ifá en esto, porque precisamente a Orisefú y al MRE lo que lo azota, lo que le hace perder o que pone débil el orí de estos personajes es la lluvia, ¿ves? Entonces ya hace, cuando ellos entran al mundo, ya el orí se había mojado tanto y habían perdido tanto de su orí que entraron con pocas cosas a la tierra. Entonces cuando entraron a la tierra empezaron a tener todas las dificultades que empezaron a tener, se enfermaban, nacieron con problemas físicos, ujú, ¿sabes? Que no, ese no fue el caso de Afuape, porque cuando Afuape llegó a donde estaba a Yalá, que todos los deudores estaban ahí, él pagó la deuda de Ayalá con sal. Entonces, sí, enseguida que Ayalá estaba viendo desde el ático, le dijo, no, tranquilo, ¿qué es lo que tú quieres? Yo a ti te voy a ayudar. Entonces fue cuando le dijo, no escojas ninguno de esos, vamos, de estos que yo tengo aquí, vamos a probar cuál es el que está bueno. Entonces empezó a probar los orí, hace, lo empezó a rodar por el piso, le dio con una vara Opaini, es una ujú, vara de, de, de metal ujú, precisamente para ver muchos de los orí que probó primero, se rompieron y él le dijo, no van, tú sabes, estos no van a no soportar el vas a viaje a la tierra. soportar. Ujú. Exacto, porque el problema es que cuando ellos iban a la tierra iban a pasar por varios procesos. Inclusive, Ifá lo explica que también pasó con Afuga P. La lluvia empezó a azotarlo. Pero Ujú. no importa lo que llovió, Afuga P entró con buen destino a la tierra. Por eso es que los otros cuando se lo encuentran en la tierra y le dicen, oye, ¿y tú no tuviste este problema? Dice, no, es que yo escuché la voz de mi padre y yo fui a ver a Orunmila. Hace. Los otros no hicieron eso. Lo hicieron. Entonces, entonces es ahí como el verso termina, mi violuri beyari, mi vale, tú sabes, dice, si yo hubiese sabido, dice, las personas que van a escoger su destino, lo escogen en el mismo lugar, pero solamente aquellos con suerte escogen un buen destino. Dice, si yo hubiese, el verso termina así, si yo hubiese sabido dónde Afubapé escogió el de él, yo hubiese hecho lo mismo. ¿Ves? Hace. Entonces, eso es una de las historias y de los versos de Ifá más bonitos que tiene para explicar cómo se escoge Ori, de lo que es el concepto de Ori como tal, de la relación que tiene Ori con el alma de la persona y de ese tipo de características. Eh, nosotros en Iyebú Ujú. hacemos, eh, tienes algunas cosas parecidas en el sentido de que, tú sabes, ustedes preparan esta medicina que representa ese proceso. Sí. Aquí también eh, existe eso, ¿no? Por mucho tiempo yo pensé, hasta que papá no me lo explicó, tú sabes. Sí, Pues, ellos se destapan cuando se destapan. ¿sabes? Uno Sí. sacando. Que eso es algo que le quiero dejar claro aquí, un corte rapidito a todos los que nos están escuchando. Que no vayan a pensar,
ninguno de nosotros se cree el dueño de la verdad ni nada, y nuestros mayores cuando se destapan es cuando se destapan, o sea, igual con nosotros. Cuando nos toca a nosotros enseñar, la gente tiene que ser paciente y Exacto. esperar, porque así como nosotros hemos tenido que esperar los años y lo que tengamos que sacrificar para poder aprender, Exactamente. también enseñamos igual. Entonces, así Exacto. debe ser. Eso es lo correcto. Uh-huh. Entonces, yo por mucho tiempo pensaba que la palabra Iborí, tú sabes, Uh-huh. tú decías Iborí, eh, yo, yo la relacionaba con hacerle sacrificio a Ori, por Sí, supuesto. Pero resulta que lo que en el caso del icono de Ori, Iborí es esto. sí. El, 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 Entonces, el ese bo, receptor del alimento. esto es Iborí. Porque Uh-huh. si tú dices, si tú lo llevas a lo que tú sabes, Ibo de sacrificio, la O lleva una acentuación, Uh-huh. el Bo de la O de sacrificio lleva una acentuación abajo, Es que correcto. es muy diferente al Bo de Ibori, lo Correcto, que es diferente. es el receptáculo. ¿Ok? Entonces quiere decir que este receptáculo, cuando se habla de Ibori, en el caso del receptáculo, quiere decir es que es lo que está escondido. Bo de Uh-huh. esconder, De escondido. o de guardar o de resguardar. Lo que Lo está que está guardado de un origen. Uh-huh. guardado, lo que está Ya, guardado, que es muy parecido al concepto de ustedes, porque fíjate, sí, ustedes lo esconden también. sí, lo escondemos, es así. Exacto. Entonces, esto en este sistema que otros pueblos yoruba, tú sabes, no solamente en Ijebu, porque hay muchas personas que Sí, llevan este tipo de muchísimo, conceptos, sí. eh, es donde de alguna manera se le hace alegoría al, eh, el destino o la vida de la persona. Tú sabes, pues, aquí no hay nada, esto es estos que Sí, venden en, los por que ven. supuesto, esto cuando se va a hacer el, todos los rituales se prepara de la Se manera prepara. que no vamos a hablar aquí de eso, pero No, bueno, si se prepara, entonces precisamente con elementos que tienen que ver con la vida el de esa otro, persona. claro. Nosotros, en el caso de nosotros no se lo hacemos a, ¿cómo se llama? En el caso del hombre, principalmente, porque como tiene la posibilidad de iniciarse en IFA, no le damos esto a un hombre que no Hasta se que se vaya inicie. hasta que se inicie. Uh-huh. Porque, Claro, tú para sabes, obtener el otro, a través se del otro. pudiera, claro, por supuesto, porque el problema es que tú tienes que relacionar, acuérdate que la iniciación de IFA, tú estás conociendo parte de la información de lo que es, de lo que tú representas o de tu H. destino, ¿no? Entonces, para poder relacionar el destino de su Ordo de IFA con su proceso espiritual, en este caso de lo que es su cabeza y de lo que es su esencia como tal o su existencia como tal. Entonces se hace precisamente en el proceso de ITEFA. Ahí H. es donde se prepara todos los elementos que están relacionados con esto. Con En el caso de las mujeres sí se lo hacemos, pero uh-huh. se hace completamente diferente. En el caso de las mujeres es completamente diferente a cómo se le prepara a un iniciado en IFA. Completamente Venga, diferente. y fuera del contexto de lo que estamos hablando de Ori, que hay Uh -huh, muchas cosas que cada uno ha tenido como los perritos, ¿sabes? Que se quitan las pulgas de acuerdo a como saben. uh -huh. Pero hay que buscar soluciones, ¿no? A las personas. Y uno de Claro. los temas fundamentales, por lo menos en mi familia, ¿no? En mi familia es el tema de que cuando ya eres un occidental y eres un adulto, tú no tienes Odú el Sentaye, ¿ok? El Sentaye nada más en mi familia, solo nosotros sacamos el Sentaye a niños recién Eh, nacidos. Estamos hablando de niños hasta los 9 días de nacido una niña y hasta los 7 días de nacido un varón. ajá. Pero si es un, y esto es fuera del concepto de Ori, pero de alguna manera tiene que ver, porque acuérdate que Ori también, el tema de Centellé tiene que ver con Ori, de alguna manera, porque son los primeros pasos o la huella que va a dejar ese niño dentro de la tierra. Ajá. Es la huella, estamos como los detectives Sí. siguiendo la huella con una lupa, Uh siguiendo -huh. la huella que
ese niño está marcando en el Atepón IFA. Por supuesto. Ahora, ¿qué solución tú, porque tú eres occidental, Oshitola no lo es, pero tú en tu familia, porque al final hemos de tener que crear cosas que ellos, para ellos, porque es la realidad. La realidad, vivimos en Occidente y en Occidente no existe esta ceremonia. ¿Qué solución le has dado tú a estas personas adultas que vienen y te dicen, oye, yo no tengo ese taller? Le dan Ishefá, porque nosotros, por lo menos, nosotros a las mujeres no le damos Ishefá. A la mujer no le damos Ishefá. No obstante, es tan importante, yo lo veo desde el punto de vista de que es tan importante el primer Itafá que se le hace a una persona como el Sentayé. Sí. O sea, la primera vez que tú le consultas a esa persona, ese Odu tiene realmente una carga súper importante en la vida. Por supuesto, sí. Eso lo toman ustedes en cuenta así también, Araquisa. Nosotros, en el caso de adultos, pues de adultos, cuando que no tienen nada que ver con la religión. Y, ya cuando si está ya adulto, tú sabes, uno trata de que lo guía con Itafá y eso. Sí, se le hace, tú sabes, adivinaciones y se trata por todos los medios de inculcarle a la persona, que es, en el caso del hombre, por supuesto, de que se inicie en IFA. ¿Sabes? Eso es lo que se le trata de inculcar, que trate de no tener el dinero, no tiene la economía y que entonces empiece a guardar para que se pueda iniciar. Para obtener su IFA, claro. Eso es lo que nosotros inculcamos y lo que Babá trata de, tú sabes, de recomendarle siempre a la gente. Entonces, igual que nosotros. Tú sabes, porque ya cuando una persona ya ha estado, tú sabes, ya es adulto y ya le ha faltado todo este proceso de Sentayé, imagínate, no hay mucho cómo trabajar. No, y que de paso no tiene sentido. El Sentayé tiene, entre los sentidos está el guiar, el poder guiar a esa persona, que por cierto nosotros no tendemos a decir el Oju Sentayé, porque para eso le damos un nombre. Ese Oju Sentayé se reserva. Exacto. Los padres son dueños de decirlo o no, pero como sabemos hay un IFA de luz y un IFA de oscuridad, vamos a decirlo así. Claro. Si una persona te habla de tu Oju de forma descompuesta, pues te trae bastantes situaciones negativas. Entonces es ahí donde los padres tienen que saber a quién le van a confiar el Oju de su hijo. ¿Me explico? Exacto. Es bien delicado. Es bien delicado. ¿Y qué importancia a ustedes? ¿Y qué importancia ustedes le dan relacionado con el Oju de Sentayé, con el destino de la persona? ¿Qué importancia le dan ahí en Ekiti? Mira, te lo explico. Fíjate algo. Cuando, si el varón no, vamos a decir, hombre y varón tienen derecho, van a tener el Sentayé. Sí, claro. Hombre y varón. Claro. El Oju de Sentayé es su destino. Es la marca que vienen a dejar aquí en la tierra, es decir, es lo que va a apoyar hasta su iniciación. La iniciación puede ser de Ifá como de cualquier otro orisa. Okay. Entonces, si el varón se puede iniciar en Ifá como en cualquier orisa. La mujer en Ekiti no inicia, o por lo menos no en mi familia, no inicia en Ifá, pero puede iniciar en otro orisa. Ese Oju es relegado una vez tienen Oju orisa, un Oju orisa. En Arinquilogun tiene su Oju. Y cuando el varón tiene relegado ese Oju cuando tiene su Itefá, su iniciación de Ifá, relegado. Pero porque ese Oju le va a servir al niño y a la niña para todo el proceso, todo el proceso para llegar a su destino hasta que lo salen de las manos de los padres. Es decir, durante todo el proceso de desarrollo de ese individuo. Porque acuérdate que los padres están desarrollando a un niño, le están dando educación, lo tienen que formar, y al tener ese Oju saben, vamos a decirlo así, por cuál pata cojea el niño, saben cuáles son las cosas que tienen que evitar
y cuáles deben proteger y cuáles deben realzar del niño, ¿me entiendes? Para hacerlo crecer y llegar a su máximo. Pero Sí, ya claro. después que el niño va a casa, ya se va a iniciar, ya no está en las manos del padre, ya Claro. pasa a la educación del babalabu o del mayor o del babaloriza que lo destruya. Ya. Ahora que estamos aquí en esto del Esen Taller relacionado con el destino de la persona, y en el Esen Taller, ustedes, en la misma ceremonia de Esen Taller, ustedes hacen ahí el nombramiento y todas esas cosas, ¿no? El como ya viene después. Después del Esen Taller Ajá. viene el nombramiento Ok. y es público. Pero no Lo- es, pero no es son ceremonia. separados. Exacto. Uh-huh. Muy parecido a como nosotros lo hacemos en Iyebu. Nosotros esa parte la dividimos en tres partes, tres secciones. Tiene la parte primero de Sentaye, que independientemente, tú sabes que ahí hay una adivinación. Sí. Ok, pero para aquí, en este conocimiento de la escuela de Baba y de sus ancestros, Uh-huh. el principal objetivo o la información espiritual que se trata primero que todo, aparte de todo lo que pueda revelar el signo y todas esas cosas, eh, el primer mensaje es que nosotros hacemos el taller y lo que tratamos es porque muchas personas tienen en otras regiones, tú sabes, esto de que Sentaye, tú sabes, son las primeras, sí, es la primera pisada y que tú sabes, es un ordu para guiar a los padres, pero más en esta región de Ochitola, más que para la guía de los padres, que por supuesto el signo va a informar ese tipo de cosas, es para cortar el vínculo y es una de las razones por la cual nosotros enfocamos la ceremonia en Sentaye, el vínculo que tiene el bebé con el mundo espiritual. Uh-huh. Entonces, Oshitora lo explica de cómo, tú sabes, por eso cuando una de las expresiones que nosotros utilizamos al, a- al empezar el Sentaye es que se le dice al bebé, Ecualeyo, Uh-huh. bienvenido, bienvenido extraño. Entonces, Bienvenido. tú no sabes quién llegó, tú no sabes con qué condiciones vino, cuáles van a ser, cómo va a enfocar su vida, Sí. la conducta que va a tener. Si es una Entonces, reencarnación, tú todas sabes, esas cosas se preguntan. una de los principales ejercicios que se hace espiritual en ese taller, nosotros lo enfocamos para cortar, tú sabes, de que y decirle al, Notificar eh, al neonato. al orí del bebé, al orí Uh-huh. del bebé, que ya en este caso, tú sabes que ya él no está en el cielo, que está en la tierra. Entonces, Uh-huh. precisamente una de las cosas que se logra con todos los rituales es cortar ese proceso de que es como cuando tú viajas, Ochitola siempre lo explica de esta manera, es como cuando tú viajas a un lugar, vamos a suponer tú estás ahí en España, tú que has ido a Nigeria, y tú llegas a Nigeria y bueno, te tienes que acostumbrar a que tú sabes, quizás tú llegaste, pero todavía estás pensando, ese día que tú llegaste, todavía tú estás pensando en tu mujer, coño, dejé esto a que mi mujer Uh-huh. ¿cómo se llama? Me pagara tal cuenta, a lo mejor en ese momento estás pensando en tus hijas, tú sabes, coño, Uh-huh. que voy a estar aquí varios días, que mis hijas tengan todo organizado, o cualquier tipo de otra preocupación del trabajo. Entonces, Uh-huh. él explica que él nos enseñó precisamente eso pasa también con la vida de un ser humano cuando viene al mundo, en el caso del bebé. Todavía espiritualmente está conectado al mundo espiritual. Entonces, Esen Taller es uno de los ejercicios espirituales o de los rituales espirituales que te ayuda a cortar ese proceso. De Sí, que no solamente eso. de que Uh-huh. el alma y el espíritu de la persona Se asiente. se ajuste a la tierra Ajá. Hacia ese ajuste. Sí, y corte ese proceso espiritual. sí. Entonces, eso es una cosa Y que, que y que nosotros... de todas maneras es obligatorio detrás de un sacrificio que hubo Uh -huh, para que ese niño naciera, uh -huh, a hacer una consulta. Eso sí me lo ha explicado uh mi papá.
Bueno, Exacto. muchas cosas las hablamos y nosotros somos voceros de nuestros viejos, de nuestros mayores. Claro, claro, por supuesto. Detrás de un sacrificio, porque la madre rompió y Ujú. sangró para obtener esa nueva vida. Entonces este sacrificio trae como consigo, como cuando tú ves un sacrificio que hay un nacimiento de un IFA, a Ujú. los 3 días hay que hacer una consulta, a los 7 días hay que hacer una Exactamente, consulta. Entonces, exactamente. ahí es donde ocurre el por qué hay que hacer una consulta, porque hubo una ruptura, hubo un sacrificio, Ujú, hubo sangre ujú, que se empleó para el nacimiento exactamente, de ese nuevo ser. Y es exactamente. necesario obtener y saber este, todo lo que hay que investigar dentro de ese taller. Nuestra cultura es hermosa, es Es bien preciosa. Y yo bonito, pienso que, bien bonito. sí, yo Después pienso que, igual, después igual hacemos isomoloruco, que viene eso es según, hermoso. según ¿cómo se llama? Los días de Sentaye, si es niño o es niña. Sí, Eh, Se espera a los 7 días de Sentaye, si es niña, y si es bueno, varón, entonces se no es espera 9 días para entonces hacer isomoloruco. En correcto. isomoloruco es donde se deja saber, se hace una fiesta bien grande, la familia es invitada, los amigos son invitados. Ujú, Entonces ujú. se hace otro ritual que son los rituales del Somoloruco. Entonces ahí se deja saber, por supuesto, el nombre del niño, los padres dejan saber el nombre que IFA quiera que la gente sepa, porque el niño puede tener varios nombres. Eso es Exacto, otro, correcto. bien Y, importante. y, y la alimentación que tú le das a ese niño en ese Ujú, momento, también tienes que conectarla con ujú, los alimentos más primogéneos o ujú. primitivos que le damos nosotros ahorita, Eh, Weifa, porque estás Exacto. preparando al estómago de ese niño para alimentos mucho más pesados que vienen después. Ujú. Lo primero que hacen los yoruba es no solamente alimentar al niño, sino embadurnarlo de corojo el cuerpo para Exacto. darle una protección adicional. Eso es nacido el niño haciéndolo. Exacto. Eso es nacido así con sangre, lo embadurnan de corojo. Pero en Exacto. el como tú dices, o en el como ya que le dan de probar un poquito, porque Exacto. esas Ahí son te dan para probar los elementos. Exactamente. exacto. Y ocurre, como tú dices, si es niña a los 9 días y el varón, o al revés, no me acuerdo ahorita, a los 7, es correcto. El Isentalle se hace al tercer día de nacido o no, o siempre se trata de hacer antes de cumplir esos 7 días, o Exactamente. esos 9 días. Bueno, Correcto. Lo hacemos nosotros igual. esos 7 o 9 días los marcamos Ujú. según el día que se haga el taller. Ah, Entonces no lo ok. marcamos por el nacimiento, lo marcamos porque por ejemplo, puedes hacer el taller, vamos a suponer que pudiste hacer el Ujú. taller a los 5 días de nacido, ya no está a los 3 días, lo hiciste a los 5. Empiezas a Tú contar desde tienes el que 5. contar a través de que hiciste el taller, o Correcto. 7 o 9. Entonces, nosotros en el taller, que es algo bien interesante, aquí esta parte de Yebu, nosotros en el taller en la adivinación del taller no lo investigamos todo ahí. Nosotros tenemos que esperar 3 meses, que el niño cumpla los 3 meses. Entonces hay otra parte que viene, que forma parte de todos estos rituales de Sentaye que se hacen a los 3 meses. Entonces, eh, Y los tabules tampoco los das los tabules tampoco los das con el primer 8, el, con el- el el tabú 61. se puede, el tabú se puede averiguar en el primer día. Pero, por Mm, ejemplo, lo que son las divinidades, lo que es, si por ejemplo, si la persona es una reencarnación o una reencarnación de quién es, si es un alma nueva, tú sabes, un sí. alma que ha sido creada nueva, todo eso se espera a los 3 meses. Porque Ochitola nos explica, que eso es lo que le explicó a él su maestro, que precisamente toma 3 meses a que el alma, en mí, en este caso, y el orí de la persona se ajusten. Entonces, Mm, en esos 3 meses, el alma y el orí están en una especie de él ¿cómo se llama? Lo describe como una especie de guerra, una especie
de lucha de supremacía. ¿Quién va a ocupar, tú sabes, quién va a ocupar la mejor posición? Entonces, a los 3 meses se hace ese tipo de ceremonia para ayudar a que el orí de la persona pueda ocupar el lugar, tú sabes, más alto. Entonces, eso se le llama, en Ijebu se le llama Imori. Y morí. Imori. Indagar en el alma y el destino de la persona. Entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, se tiene que esperar 3 meses. Es obligatorio. Entonces ahí es donde nosotros, déjame decirte que este tipo de cosas, cuando nosotros lo empezamos a analizar, tú sabes, y empezamos inclusive a comparar, hay veces tú empiezas a comparar ciertas cosas que vienen de la práctica afrocubana y vienes a ver esto de los 3 meses que le piden al Iyabú, que hay que hacer tú sabes, tiene un destello espiritual de alguna manera ahí. Entonces, porque él dice que se necesita ese espacio de tiempo para poder darle esa oportunidad a que Ori y el alma se pongan de acuerdo, tú sabes, y no estén en esa lucha energética. Entonces ahí es donde eso no lo conocía y me gusta mucho, está bien bonito. Entonces, ahí es donde nosotros averiguamos si es un alma nueva, si es una reencarnación, el orisha que la persona tiene que adorar, ahí es donde entonces se hace otra adivinación ahí también. Claro. Entonces, en esa adivinación también, con esos rituales, entonces donde Ifá determina qué orisha la persona debe, porque ya Ori ocupó la posición más elevada, entonces ya en mí le da esa oportunidad que Ori, tú sabes, como es un proceso que ya, sí, ya de que tú sabes, bueno, ya tú coges la rienda del destino de la persona. Entonces, él dice que es extremadamente importante, nos enseñó, tú sabes, esperar esos 3 meses, esperar ese tiempo. Hay que profundizar más y me voy a tomar la tarea de investigar un poquito más. Es el por qué 3 meses. O sea, tú sabes que siempre ellos sueltan cosas y hay un secreto ahí. Yo le pregunté por qué el de 3 meses y él dice que es el tiempo. Inclusive, el tiempo. Pero es que Lucumí también decía que 3 meses se separa el alma del cuerpo. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, él dice que ese es el tiempo en que el alma, es el tiempo que dura, exactamente en que el alma y el orí de la persona se ponen de acuerdo. Entonces, ese tiempo hay que esperarlo. Dice que es el tiempo exacto. Entonces, también yo he leído algunas cosas por ejemplo, en el caso de la formación disculpa, a otra la quise estar, pero 3 meses de calendario yoruba o gregoriano, es ahí donde hay que meterle el diente a la cosa. 3 meses de días contados, tú sabes, de días contados, no de que 3 meses, tú sabes, que en los 3 meses pasen ese periodo de tiempo. Entonces, él explica, yo había visto también, que incluso se lo dije a él cuando nos explicó ese tipo de cosas, que Solapa de Popola tienen uno en su libro Iculia Villamó, que a lo mejor muchos de ustedes lo han leído, que toma también, en el caso de la formación de lo que es el orí de la persona, toma 3 meses también para que todo ese proceso. Por eso es que incluso él dice que mucha gente le han enseñado también de otros sacerdotes de que hay que esperar que la mujer tenga los 3 meses de embarazo, porque es cuando realmente ¿cómo se llama? Esa energía de orí se asienta bien en el feto, ¿no? Correcto. Eso también lo tenemos nosotros. A partir de los 3 meses que puedes consultar. No, inclusive también en la parte médica, también a los 3 meses ocurre
un proceso muy parecido a esto. O ¿No sea, te ha médicamente. pasado, no te ha pasado, a mí en lo particular me ha ocurrido, Ujú. que cuando consultas a una mujer embarazada, que vienen muchos mechis, la mayoría de las veces Sí, vienen muchos mechis. sí, 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 Cuando el feto está sano, vienen muchos mechis. sí, Pero cuando no está sano, empiezan a venir signos raros. A mí me ha sí. pasado, te lo digo por experiencia, me ha pasado. Y lo dejo aquí para que la gente lo tenga ahí como conocimiento Exacto, esto es fortuito, un conocimiento lo que de... estaba poniendo Ujú, aquí, Henry, que científicamente en los 3 meses el feto es cuando está bien fijado en el útero. correcto. Entonces, es una de las cosas que precisamente también espiritualmente los Yoruba tienen, ¿me entiendes? Tienen ese proceso de la espera esa de los 3 meses. Nosotros lo hacemos en el Esentaye precisamente para ayudar al orí de la persona a que pueda tomar la mejor posición o la posición más alta. Vale, pues hemos cubierto creo que casi que todas las preguntas que Ujú, nosotros nos ujú, formulamos. Este, podríamos hablar de lo último, celebraciones y festivales relacionados con Ori. Me imagino que en este caso como que se dirían celebraciones a una persona o a su legado, ¿no? Pero con Ori específicamente no conozco, por lo menos nosotros no tenemos celebraciones o festividades específicas al Ori de una persona. ujú, Seguramente en ICC ocurre. Tendría que ujú, preguntar. O sea, tengo estas preguntas aquí que fui armando de acuerdo ujú. a la evolución de de las dudas que me han dado algunas personas. Y dije, Ujú. bueno, a ver si las podríamos. Pero en el concepto de Ori como celebraciones, no, me imagino que hacia personas, sí, pero ¿sabes? Como que el Ori de una persona lo pongan y hagan una celebración de ese Ori, no sé, ¿tú lo has visto? Yo creo que eso viene de las cosas que yo he podido conversar con Babá. El problema es, eh, tú sabes, a lo que cuando se refieren hay muchas maneras de interpretar ese proceso de celebración. Porque el problema es que cuando tú te ibas a iniciar en IFA, que tú ibas a, a, por supuesto, que ya viene todo el proceso de construir tu ori, en el caso del hombre, desde la iniciación, eso era, tú sabes, el construir el Ileori y el Iborí era, Mm, era una celebración, porque mm. tú sabes, el concepto de construir era que primero había que entender que Ori se construía con dinero. En ese Eso tiempo, es algo importante, sí, porque las cauris es dinero. De hecho, cada cauri representa 1 euro ahorita. entonces, tú sabes, no Si tienes 1000 solamente, cauris, son 1000 euros. no solamente era que tú tenías que pagar por tu iniciación, sino que tú tenías que también dar de tu botín, de tus ahorros, para construir el icono. Así Que es. eso era algo, por eso era que era una especie de celebración, porque tú estabas haciendo un sacrificio abismal para tanto iniciarte como para hacer, tú sabes, toda esa alegoría a tu ori. Entonces, por eso era que, déjame ver aquí, el icono era adornado, este está roto, pero bueno, para más o menos entiendan. Eh, Era adornado con casi todos los iconos o los más tradicionales son de este tipo, ¿no? Siempre tiene, tú lo vas a ver que siempre tienen forma de pirámide. Casi todos tienen forma de pirámide, precisamente haciendo esa connotación espiritual de que Ori está por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, todos los caracoles que se le adornaba al Ori, eso era dinero de la persona. Mm, Entonces, el sacrificio era muchísimo sí. para, tú sabes, era una alegoría a su destino, una alegoría a su esencia de vida. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, algo curioso en este tipo de receptáculos que ellos quisieron reflejar, reflejaron siempre, por eso este tipo que es así en forma de cono, la mayoría tiene, es una especie de cosmograma, ¿ves? Ajá.
representa, si tú ves en el tablero de Ifá, también representa eso, los 4 puntos cardinales del tablero de Ifá. Por eso también era una manera también de relacionar, tú sabes, todo lo que relacionaban el Ile-Ori estaba relacionado también con el sacerdocio de Ifá. Sí, Entonces, cuando se hacía esto, era, ¿sabes? Aparte de todo el proceso de iniciación, era ¿sabes? Una fiesta. claro. Hay muchos sordos de Ifá, aparte de ese proceso, hay muchos sordos de Ifá donde Ifá manda a la persona que tiene como sacrificio, por supuesto, hacerle un sacrificio a su Ori, pero que aparte de eso tiene que dar una fiesta o tiene que celebrar, tú sabes, con su Ori. Por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, este mismo Mismo Beate. John, o Beato. Cuando se le hizo adivinación, para hacer la historia corta, a Ikufudo, quien era hijo de Obatalá, y precisamente la muerte estaba detrás de él. Una de las cosas que Ifá le recomienda, porque Obatalá es quien va por adivinación por el hijo, le recomienda Ifá le recomienda a Obatalá es que tenía que hacerle sacrificio al Ori de su hijo, pero que tenía que hacerle una fiesta al Ori de su hijo. Entonces tenía que brindar bebida. Por eso este es uno de los versos que se utiliza para brindar Oti, para ofrecer Oti. Entonces Obatalá dio una fiesta y cuando todo el mundo asistió a la fiesta, todo el mundo brindó por la vida de Ikufudo. Entonces cuando Iku, que estaba presenciando a través del sacrificio que se había hecho, por supuesto, y con la ayuda de Eshu, que estaba presenciando todo eso, dijo, tú sabes, Eshu le dijo, a este no te lo puedes llevar, porque está todo el mundo pidiendo por su vida. Aparte de eso, mira, el sacrificio que tú te acabas de comer era de él. Entonces, esa es una de las formas en que Ifá nos enseña de cómo uno le hace alegoría o le hace algún tipo de homenaje, en el caso de esta fiesta, a Ori. Yo lo entiendo de esa manera. Sí, yo también. Yo creo que detrás de todo lo que Ifá nos sugiere, siempre, de hecho, en cada otro Ifá, siempre vamos a ver algún verso relacionado a Ori, porque cada hoyo va a hablar de Ori. Siempre va a haber algo que hacer con Ori. No, y eso es bien bueno que tú digas esto, porque déjame decirte, hay muchas personas que se piensan, tú sabes, que en el caso de hacerle sacrificio a Ori, buscan más estos tipos de versos de Antifafun Ori, ve que se le hizo la liberación a Ori, pero eso es una de las cosas que nos enseñó Baba. Todos los versos de Ifá, todos tienen que ver con Ori, porque todos tienen que ver con el destino. Entonces, cualquier verso de Ifá que tú recites para un sacrificio para Ori va a estar bien energéticamente. Correcto. Porque incluso hay muchos versos de Ifá que tienen que ver con Ori, sin embargo no dicen Antifafun Ori, sin embargo los sacrificios y todas las cosas que hay que hacer son para el Ori de la persona. Y sin embargo no te vas a encontrar en el verso Antifafun Ori, que se le hizo adivinación, no te vas a encontrar eso. Sí, eso mismo que tú estás diciendo también Fanny G me lo ha dicho, y de hecho también me ha dicho que hay una nueva moda, por ejemplo, que yo le pregunté bastante, me puse pesado con él, en decirle, oye, mira, ahora, ¿cómo es eso que Oyu Adabo? Y me dijo, ¿qué es cosa esa? Me decía, no, bueno, unos Oyu, o sea, que cuando tú vayas a hacer un Ebo, tú tienes que usar esos versos específicos, ¿no? O sea, tú puedes usar cualquier verso de los 8 para hacer Ebo. No tiene que ser un verso de qué sé yo, si tú quieres hacer un Ebo para una persona que tiene un problema de idioma, no tienes por qué recitar todo el verso, tiene que ser idioma, o tiene que ser verso para hacer Ebo, que no, esa es la realidad de algunas familias que lo ven así, y el concepto de esas familias, pero no son todas las ven así, y eso es importante dejar claro. Alaquisa, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado conmigo. Disfruté mucho nuestra conversación. Vamos a tener muchas más, por supuesto, ya sea en tu canal o en el mío. Tú me dirás después qué hablamos, qué vamos a hablar. Yo también te diré.
Y seguro que sí. dejaremos esto aquí para todos. Espero que la hayan disfrutado. Y bueno, saben que estamos para servirles y apoyarlos a todos. Vamos a ver si hay algunas preguntas que podamos responder Seguro. en el medio. A ver, vamos a ver qué nos han dicho aquí los compañeros. A ver cómo hago yo aquí. Espera un momentico. Ay, ¿cómo he hecho yo para atrás? Ajá, ya estoy echando para atrás. A ver. Mis abuelos, dice Sari Way, dice, mis abuelos decían que a los 3 meses de nacido el bebé terminaba de cerrarse de la mollerita. O sea, de la radica oribiano, mira, es que tiene ¿Verdad? un sentido físico, espiritual, y es verdad, es verdad. Es verdad. Igual que el cubano y Yahuwah Sepo a los 3 meses. Sí, ese número tiene una conexión bien profunda que hace que es bueno. A ver, en la cubana también decía mi mayor que el alma despegaba en 3 meses. Y cuando digo despegaba, se refería, bueno, cuando morían, sí, sí. Es así, pues yo creo que hemos cumplido con todos. Nada, les agradezco el tiempo a todos los que han estado presentes. Las bendiciones de IFA para todos de Orilla. Y que bueno, que pasen un feliz año. Ya mañana es 31. Y la primera semana de enero lo que nos viene es trabajo. Lo que nos viene es trabajo ahorita lo que viene es consulta, que se ve con poca gente, muchachos. Ya me está padre, no, ¿qué pasó? Bueno, las primeras 2 semanas de enero ya las tengo hasta aquí, brother. Bueno. La época fue. Bueno, muchachones, se me cuidan. Un abrazo. Te quiero mucho y lo sabes. Te quiero mucho. Te me cuidas. Igualmente, mi hermano. Albero Boye. Un abrazo. Chao. Compárteme la directa porque no sé cómo voy a hacer ahora. Yo tranco aquí y me imagino que esto quedará en Instagram y te la paso. ¿Oíste? Perfecto. Vamos a ver. Dale. Espero no perderlo. Nos vemos. Chao. Feliz año nuevo. Igualmente, hermano.